Isaías capítulo 53. Y les pido que me acompañen puestos en pie en la lectura de esta escritura. Por favor, síganme con sus vistas. Isaías 53, versículo 1 al versículo 12. Así dice la santa palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, hemos avanzado hasta el versículo 11 de Isaías 53. Y muchas cosas en estos 10 primeros sermones, 10 y ya casi últimos, parecía como 10 primeros, faltan otros 10, no. Y en estos 10 sermones que llevamos hasta ahora de Isaías 53, hemos conocido bastante sobre este siervo sufriente. Por ejemplo, a manera de recordatorio, hemos entendido que el siervo de Jehová es aquel mediador que lograría la redención del pueblo. Dios había prometido rescatar a Israel. ¿Cómo lo haría?
por medio de su siervo. Su siervo, como vimos en Isaías 52, versículo 13, sería prosperado en todo lo que haría. Sí, Jehová iba a redimir al pueblo por su siervo. Y nos dice Isaías 52 que su siervo prosperaría en todo. Él lograría la redención que Jehová había determinado. No obstante, el pueblo rechazó a este Mesías. El pueblo rechazó al elegido. El pueblo despreció al que Dios había enviado. ¿Por qué? Porque no entendieron, y hasta el día de hoy los hombres no entienden la forma en la que este Mesías salvaría. El Mesías no salvaría por medio de filosofías, porque nuestro gran problema no tiene que ver con nuestra mente. El Mesías no salvaría a través de la educación, porque la ignorancia no es nuestro mayor problema. El Mesías no salvaría a través de discursos políticos, porque nuestro mayor problema no son los gobiernos. El Mesías no salvaría por medio de armas para conquistar, porque nuestro mayor problema no es la falta de tierra o la falta de riquezas. Y eso es lo que Israel quería ver. Y eso es lo que hoy los hombres y el mundo quiere ver. Un Mesías que les resuelva lo que según ellos es su mayor y más grande problema. Riquezas, salud. Y cuando el Mesías no les da eso, rechazan al Mesías sufriente. ¿Por qué el Mesías sería sufriente? De hecho, así es llamado este poema que hemos estado estudiando. La canción del siervo sufriente. ¿Por qué? El Mesías sufriría porque solo por medio del sufrimiento podría rescatarnos de nuestro más grande y grave problema. ¿Cuál es nuestro más grave y grande problema, amigo? ¿Cuál es tu más grande y grave problema hoy? No es la economía, no es la política, no es COVID, no son los gobernantes. Tu más grande problema y mi más grande problema esta mañana es el siguiente: has pecado. Eres pecador. Y el gran problema con esto es que, por lo tanto, Dios está airado. Oh, cuán extraña es esta palabra para los hombres. Dios, escuchan ellos, y solo piensan en Él como el que es amor. Y es verdad, es amor. Pero ¿no habéis leído en las Santas Escrituras que dice que Dios está airado contra el pecador? ¿No habéis leído de las palabras de Cristo respecto al infierno? ¿Y qué es el infierno sino la manifestación de la ira de Dios? Sí, no te engañes, Dios es amor, y Dios es paciente, y Dios es longánimo, y Dios es bondadoso. Sí, todo eso es verdad, pero Dios también se aira, porque Él es santo. Y porque es santo, aborrece el pecado. Y ese es tu más grande y más grave problema hoy. Tu más grave y grande problema es que tú y yo somos pecadores. Dios es santo. Entonces entonces escucha. Era necesario que nuestro Salvador fuera sufriente. ¿Por qué? Porque la única forma en la que los pecadores pueden ser salvados. Oh, no olvides esto. Si vas a olvidar todo el sermón, por favor no olvides esto. Eres pecador. Cristo sufrió porque por el sufrimiento nos rescató. Por el sufrimiento Él nos da
el perdón de pecados. Eso es lo que Israel no entendía. Israel no quería un siervo sufriente, quería un conquistador que les librara de su yugo en Roma. ¿Sí? Quería un libertador que les diera posesiones económicas, que les diera grandes privilegios. Pero Cristo vino a decirles, tu más grande problema es que has pecado. Fariseos, tu más grande problema es que eres pecador y eres hipócrita. Celotes, su más grande problema es que traen ira y están enojados. Hombres, su más grande problema es que han caído en el adulterio físico o de corazón, pero han pecado. Esa es la proclamación de Dios. ¿Y por qué entonces el Mesías sufre? Porque Jehová lo castigó para que se pudiera abrir el perdón de los pecados. ¿Cómo? ¿Cómo se abre el perdón de los pecados? Porque Cristo es castigado por nuestras culpas y deudas. Y por medio de su castigo podemos tener perdón de pecados. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos contemplado esto una y otra vez en Isaías 53, ya por 10 domingos. Nos acercamos al final de nuestra exposición de Isaías. Dios mediante, quizás solo queda este sermón, uno más, y habremos terminado en Isaías 53. Y en esta mañana quisiera que siguiéramos contemplando la obra de este mediador, pero ahora por medio del versículo 11 del profeta Isaías. Ya escuchamos el contexto, todo lo que hemos visto. Dios salvaría por medio del Mesías. El Mesías sufriría para salvarnos. El mundo lo rechaza porque no quiere ese Salvador. No obstante, Él lograría su propósito. Versículo 11. Hermanos, ¿qué texto? ¿Qué texto? Ok, le han rechazado. Es más, tú aquí quizá le estás rechazando a este Salvador. Ya sea porque escuchas a este Cristo y lo rechazas, o ya sea que lo rechaces al haberte creado otro Cristo. Y entonces los hombres podrían pensar, Cristo está fracasando. No está logrando su propósito. No, falso. Lee conmigo el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oh, gran texto para la iglesia de Cristo y una oportunidad para ti, mi amigo, de escuchar una vez más el santo evangelio de Cristo. El siervo de Jehová vería el fruto de su labor y quedaría satisfecho. Tres preguntas debemos hacer a este texto. En primer lugar, ¿cuál es el fruto de su aflicción que le produce satisfacción? Vean conmigo el versículo 11. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Cuál es ese fruto? En segundo lugar, ¿cómo se cosecha ese fruto? ¿Sí? ¿Cómo se recoge ese fruto? ¿Cómo se consuma el fruto? Y tres, ¿cuál es la base del fruto? Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el fruto de la aflicción? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma que le daría satisfacción? Aquel hombre que siembra maíz y por algunos meses trabaja arduamente, cuando ve el fruto, queda satisfecho. ¿Cuál es ese fruto? Pues el elote, la mazorca. Ese es el fruto de su trabajo y eso le trae satisfacción. En los tiempos difíciles,
Cuando quizás se queda sin un trabajador y él tiene que ser el que ara la tierra. Lo que le da aliento para seguir y esforzarse y luchar es justamente contemplar el fruto de su trabajo. Bueno, la Biblia dice que Cristo obtuvo un fruto por su aflicción. Y de hecho, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que fue por el fruto que él veía, que fue esforzado y animado a soportar el sufrimiento. Escuchen. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Escuchen. El cual por el gozo puesto delante de él. Esto es lo mismo a decir, por el fruto puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo se alentó a seguir caminando hacia el Gólgota. Cristo se alentó a sufrir. Cristo le dijo en el huerto de Getsemaní al Padre: Padre, no mi voluntad sino la tuya. Por causa del fruto de su aflicción, por causa del fruto que él sabía que vendría cuando sufriera. Así como la madre que acercándose los dolores del parto se ve angustiada y con gran temor, pero lo que le hace seguir trabajando y luchando y aguantar el sufrimiento es esta preciosa verdad: nacerá un niño de su vientre, nacerá un ser hermoso de su vientre, y eso le ayuda a seguir. Cristo trabajó por un fruto. ¿Cuál es ese fruto? No hay duda de eso. Que un fruto buscaba a Cristo es claro. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, no debemos ser tan simplistas y limitarlo a uno solo. Pero por causa del tiempo, nosotros nos tenemos que limitar a uno en particular. Y es la salvación de los pecadores. La salvación de los pecadores es algo que alentaba a Cristo a empujar. Es algo que llevaba a Cristo a luchar, a soportar. Esto dice el Evangelio de Lucas: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido. Este es su propósito. Oh, que no nos engañen aquellos falsos maestros. Que Cristo vino a enseñarnos moral. Que Cristo vino principalmente a darnos el sermón del monte. Que Cristo vino principalmente a mostrarnos cómo Dios quiere que nos conduzcamos. Eso es verdad, pero ese no es el principal propósito. Cristo vino a salvar pecadores. Palabra fiel y digna de recibir es esta, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Oh, buenas noticias, mi amigo. Buenas noticias para ti. Tú dirás, ¿buenas noticias? Si solo me has dicho que soy pecador. Y espero que lo creas y lo entiendas y te lamentes. Pero aquí están las buenas noticias. Cristo es Salvador de pecadores. A eso vino Él. Y tú dirás, pero yo soy de los más grandes. He rechazado el Evangelio, he escuchado el Evangelio y aún no he creído en Cristo. Me he apartado del camino, he seguido falsas fábulas. Pablo dice que Dios le perdonó a él para que se muestre que él perdona a los más pecadores de todos. Dice Pablo, yo perseguí la iglesia de Cristo. Pablo entendía cuánto ama a Dios la iglesia. Es tan amada por Cristo, tan preciosa, la niña de sus ojos.
Cristo dio su vida por ella y yo perseguía a mis hermanos y los arrastraba hasta matarlos y los obligaba a blasfemar, y si no lo hacían, los cortaba de esta vida. Yo no merezco el perdón. Pero Pablo dice, pero Dios me perdonó para que se demuestre que no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Oh, mi amigo, si eres pecador, escucha esto y no lo olvides. Cristo es salvador de pecadores. Si no te crees pecador, y si a pesar de que escuchas en la santa palabra de Dios que todos como ovejas nos desviamos del camino, pero te rehusas a creer tal verdad, no hay salvación para ti. No hay oportunidad. Porque Dios vino a salvar a pecadores, no a justos. Eso le dijo a los fariseos. Los fariseos decían, ¿yo, pecador? No, guardo la ley, voy a la iglesia, hago este ayuno, hago esta ofrenda, sirvo así a la iglesia. Dice, ¿tú crees que no has pecado? No hay salvador para ti. Oh, pero si tú entiendes que has pecado, si tú sabes que has pecado, para eso mismo Cristo vino, para salvar pecadores. El fruto que Cristo esperaba de su aflicción y el fruto que consiguió fue el perdón de los pecadores. Cuán diferente es este Cristo al cual nos presentan algunos hombres. Algunos hombres casi nos quieren hacer creernos las palabras de Pedro cuando le dijo al Señor, que tal no te acontezca. Nos han intentado convencer que Cristo vino para todo menos para morir. Y casi cuando vemos la cruz, ya sea por leer la escritura y se nos viene la imagen, o aún vemos algún cuadro o algo, y decimos, no, ¿por qué le pasó eso? Tal pensamiento es falso y errado. Cristo vino para ese mismo momento. Hermanos, ¿no es lo que dice en Juan capítulo 12 cuando estando muy angustiado, recuerdan? Ahora está angustiada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, mas para esto he llegado. Por eso es que afirmaba su rostro para ir a Jerusalén. Por eso es que tenía su rostro como pedernal, firme para caminar hacia Jerusalén, porque para eso Él vendría a la tierra, para morir por los pecadores. Oh, que hoy entiendas, mi amigo, que hoy entiendas que este es el único medio de salvación, Cristo. Pero hermanos, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, me gustaría traerles aliento a sus corazones por medio de esta misma palabra. Dice que Cristo vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Hermanos, ¿cuál es el fruto? El fruto es la salvación de pecadores, no la salvación de todos los hombres. Alguien va a decir, te estás inventando eso y estás poniendo tu doctrina en el texto no dice eso. Ok, no has leído bien. Lee conmigo Isaías 53, versículo 11. Verá el alma de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todos los hombres. ¿Sí? A muchos, pero no a todos. Muchos. ¿Cuál es la consolación que te traigo, hermano, por medio de este texto? Tu salvación está segura. Nuestra salvación no pende de un hilo. Cristo vino a salvar pecadores y de principio a fin Él los salva. No los dejará a medias. Hermanos, no es como que entramos el perdón, recibimos el perdón de pecados, pero después podemos caer en la vida cristiana y ya perdimos todo. No, vean esto. Cristo resucitó y ahora ve lo que ha logrado con su muerte y dice, y está satisfecho.
Ni una de sus ovejas se le va a perder, hermanos. Si eres verdaderamente oveja de Cristo, esta es nuestra consolación y esta es nuestra seguridad, que hemos sido salvados por la obra eficaz de Cristo y jamás nos podremos perder. Oh, hermanos, para mí esto es una buena noticia. No sé para ti, pero para mí lo es. Porque sé lo torpe, lo frágil, lo inútil que llego a ser en mi vida cristiana. No obstante, Cristo quedó satisfecho por su trabajo. Él ha salvado. Él ha logrado la salvación. Y de principio a fin, hermanos, estamos seguros. Ciertamente esto no nos debe llevar a la flojera espiritual y a la negligencia espiritual. Que Cristo compró nuestra salvación y esta es segura, nos debe dar confianza en usar los medios que Él puso para llevarnos hasta la vida eterna. Como dice el apóstol Pedro, por la fe llegaremos hasta el final. Fortalece tu fe, hermano. Alimenta tu fe por medio de la palabra, la predicación de la palabra, la recepción de la cena del Señor. Alimenta tu fe. Pero esta es nuestra confianza, que al escuchar la palabra, meditar la palabra y recibir la Santa Cena y los demás medios de la gracia, Dios va a obrar verdaderamente porque Cristo ya conquistó, hermanos. Él verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Miren lo que dijo Charles Spurgeon aquí. Él estará completamente satisfecho cuando toda la compañía de escogidos esté en las calles de oro como vidrio transparente y sin que falte una sola voz en el coro divino y canten al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Todos por los que Cristo murió cantarán este himno en la eternidad. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Todos, ni uno se va a perder. Oh, hermano, yo sé que eres débil, yo sé que eres frágil, yo sé que caes, yo sé que dudas. ¿Por qué? Porque así suele ser la vida cristiana en algunos tiempos. Pero toma confianza en eso. Tu alma está guardada por el vencedor. Tu alma está segura por el que ha conquistado y Él quedó satisfecho. Hermanos, si Cristo murió por alguien que no llegará a la vida eterna, no podría estar satisfecho. ¿No nos enseña eso en la parábola de las ovejas? ¿Se pierde una y está satisfecho? ¿O tiene que ir a buscarla? La va a buscar. O la mujer que pierde una moneda, ¿está satisfecha si no la encuentra? No, la va a buscar. Hermanos, Cristo quedó satisfecho por su labor. Esta es una gran motivación para salir a las calles. Hay hombres ahí afuera que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, hermanos, no una, 2, quizá 10. Es más, quizá hay aquí alguien que esta es quizá la 99 ocasión en la que escucha el mensaje del Evangelio. Necesitan escuchar y escuchar y escuchar. Hermanos, hay hombres por los que Cristo murió que todavía serán alcanzados y serán alcanzados por la predicación de la palabra. Salgamos con confianza. Hermanos, sé que es difícil salir a las calles o predicar el Evangelio en nuestro entorno, pero esta es nuestra confianza, que Cristo quedó satisfecho por los que Él murió, van a venir. Nuestra labor es proclamarles el Evangelio, nuestra labor es llamarlos, es despertarlos. Mi amigo, no creas que intento ser duro por el simple hecho de ser duro cuando hablo del pecado y cuando hablo del infierno y cuando hablo de la ira de Dios. Mi propósito es despertarte de tu sueño, porque duermes mientras no estés en Cristo. ¿No es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos? Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Oh, hermanos,
No nos cansemos de predicar a Cristo, porque aquellos por los que murió vendrán a Él. Pero una pregunta queda que nuestro texto resuelve. ¿Cómo llegarán? ¿Cómo serán salvos? Es claro. El fruto de la aflicción de Cristo es la salvación de los pecadores. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que los hombres son salvos? ¿Pueden ver? El fruto ya está. La pregunta es, ¿cómo se cosecha? ¿Cómo se cosecha? En el caso del hombre que puso el maíz, pues lo cosecha. Si esto hierro, es ciertamente porque no tengo mucho conocimiento de cuestiones de siembra y eso, pero supongo que lo cosecha mandando a gente a recoger, o quizá con alguna máquina y separa las hojas del fruto del maíz. Ese es el cómo. ¿Cómo? Por medio de hombres que arrancan. Ok, Cristo murió por pecadores. Ese fue el fruto, que Él logró su salvación. La pregunta es, ¿cómo son cosechados? El texto dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. La justificación es la respuesta al cómo. Ahora, intentaré hacer esto lo más sencillo posible, aunque confieso que tiene cierto grado de complejidad. Espero hacerlo tan sencillo como pueda, pero pido de su atención para que esto sea más fácil de entender. La forma hebrea del versículo, cuando dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, la forma hebrea puede entenderse de dos formas. Esto pasa continuamente en el lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo, a diferencia del griego o el latín o incluso el español, tiene cierta precisión el griego, latín y el español. Tiene cierta precisión de tal manera que aunque sí hay áreas donde se nos deja a la interpretación el significado de cierto lenguaje, no obstante suelen ser más precisos. El lenguaje griego suele ser más precisos con sus casos, con sus declinaciones y demás. El hebreo no es tanto. No es tan preciso. El hebreo es un lenguaje más amplio en donde varias cosas pueden significar o una o la otra dependiendo del contexto. En este texto es el caso. Por ejemplo, el texto podría decir que por su conocimiento, o sea, el conocimiento de Cristo, Él justificaría a muchos. La primera opción podría ser traducida así: por el conocimiento que Jesús tendría de sus sufrimientos, justificaría a muchos. O sea, la primera opción quiere decir, Jesús no solo hablaría de la salvación, Él conocería experimentalmente sus sufrimientos, de tal manera que por esos sufrimientos lograría la salvación. Es una posibilidad en el lenguaje hebreo esa traducción. No obstante, hay una más, la cual creo yo es más apropiada y correcta. Y es esta: por su conocimiento. ¿El conocimiento de quién? ¿De Jesús? No. Su conocimiento, el conocimiento del pecador de Jesús. El conocimiento del pecador respecto a Jesús. O sea, podría leerse así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocerlo, mi siervo va a justificar a muchos. Repito, la otra opción es interpretarlo así: por conocer a Jesús, Jesús daría salvación a muchos. Y creo, de hecho nuestra Biblia lo traduce de esa forma. Así es como nuestra Reina Valera 1960 lo entiende. Cuando dice, por su conocimiento, está hablando de aquel que lo conoce, su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos. Déjenme
bajar esto de esas dos posibles interpretaciones y bajarlo con las implicaciones prácticas de lo que yo creo significa y debe ser interpretado este texto. Lo que está diciendo el texto es esto: Cristo ya logró la salvación. Pero ¿cómo es? Amigo, esto es importante. Sé que puede ser un poco difícil, pero es importante. Presta atención, por favor. Cristo logró la salvación. Él ya murió. Si tú preguntas en las calles a cualquiera, puede ser un no religioso, un testigo de Jehová o algún católico romano, si tú le preguntas, ¿por qué murió Jesús? Dice, murió por los pecados. No es un gran misterio eso. La pregunta es, ¿cómo puedo apropiarme de esa salvación? Sí, que Cristo murió no te asegura el perdón de tus pecados a ti. Mientras permanezcas fuera e indiferente a Cristo, no hay salvación. ¿Cómo nos unimos a Él? Dice el texto, por su conocimiento. Entonces, este texto implica en primer lugar que la salvación no nos aprovecha de nada si no estamos unidos a Cristo. No nos aprovecha nada. Dos, que el conocimiento es la forma en la cual nosotros tomamos las bendiciones de Cristo. Ahora, cuidado aquí. Si nos confundimos con lo que nosotros entendemos por la palabra conocimiento, podemos caer en graves errores teológicos. Para los filósofos, por ejemplo, Platón, el conocimiento de la verdad es la salvación, es un tipo de salvación. Porque a través de ese conocimiento tú eres librado más y más de las pasiones de este mundo, y a través del conocer eres más de acuerdo a lo que tu espíritu es, eres más espiritual, te acercas un poco más a la deidad por medio del conocimiento. De hecho, hay toda una alegoría que él hace respecto a una caverna en donde un hombre está viendo sombras que están siendo proyectadas por el reflejo del sol. Y entonces dice, los hombres se pueden satisfacer viendo esas sombras, pero si ellos pudieran liberarse de esas cadenas, subir la escalera y ver afuera las formas, tendrían más deleite y se liberarían más. ¿Sí? Hermanos, ¿hay diferencia entre la sombra de mi mano y mi mano? O vamos a decir, tu mano y mi mano. ¿Cuál es más hermosa? ¿La sombra o tu mano? Espero que digas que tu mano. Tu mano. Y entonces para Platón la salvación consiste en ser librado del mundo de las sombras e intentar por medio del conocimiento acercarte más al mundo de la realidad, al mundo de las formas. No es lo que nuestro texto está hablando. No impongamos filosofía griega sobre nuestro texto. Conocimiento en el lenguaje hebreo no tiene que ver solamente con la cabeza, tiene que ver con la cabeza, el corazón y los afectos. Conocer a Cristo es no saber de Él intelectualmente nada más. De eso están llenas las iglesias, de hombres que piensan ser salvos porque escuchan de Jesús y dicen que son de Jesús y ya. Los demonios saben de Jesús. ¿No recuerdas aquel texto cuando Jesús se acerca al hombre endemoniado y le pregunta quién eres? Y él dice, soy Legión. Y dice, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos? Hijo del Dios Altísimo. Con más reverencia se dirigían a Jesús que algunos de los que están aquí se comportan ante su santo nombre. Hijo del Dios Altísimo. Los demonios creen en Jesús. Judas conoció a Jesús. Judas vivió con Jesús. Los fariseos conocieron a Jesús.
Conocer a Jesús intelectualmente no te salva. El conocimiento del cual habla aquí, vean qué importante, conocimiento por el cual los beneficios de Cristo son recibidos, no es otra cosa sino lo que Pablo llama en el libro de Romanos fe. Fe. La fe no es simplemente tener esperanza en algo. La fe es un conocimiento de algo cierto en el cual descansamos con todo nuestro corazón. Abran sus Biblias brevemente en Romanos capítulo 4. Quiero que vean esto con sus propios ojos. Romanos 4. Romanos 4, versículo 4. Pero al que no obra, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, no se le cuenta el salario como recompensa, sino como deuda. O sea, simplemente estás pagando tu deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Déjenme desglosar esto en base a lo que hemos estado viendo. Cristo logró el fruto, la salvación de los pecadores. ¿Cómo es que el pecador toma el fruto? Por la fe. Oh, aquí es donde han errado los hombres. Aquí es donde han errado los hombres. Por la fe. Escuchen el texto. Regresen a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Por su conocimiento mi siervo justificará. Mi siervo justificará. ¿Cómo se logra la salvación del pecador que Cristo ya logró? Por medio de la justificación. Por medio de la justificación. ¿Qué es la justificación? Justificación es declarar justo a uno. Imagínense que estamos en un tribunal. Aquí está un hombre acusado, está acusado falsamente. El juez descubre que es falsas las acusaciones, lo declara justo. Eso es ser justificado, ser declarado justo. Pero ¿cómo pueden los hombres que son culpables ante Dios ser declarados justos? Ese es el gran problema. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú ser declarado justo si has violado la ley de Dios? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Por el conocimiento de Jesús. Por la fe en Jesús puedes ser declarado justo. ¿Qué dicen los papistas? O sea, la iglesia de Roma. ¿Qué dicen ellos? ¿Quién puede ser declarado justo? Aquel que una vez siendo limpiado del pecado original por el bautismo, empieza a hacer buenas obras y se empieza a hacer justo. Y lo que le falte, lo cumple en el purgatorio hasta que esté ya bien limpio. Y entonces Dios puede decir, eres limpio, eres justo, entra al reino. Pero no es lo que dice la Escritura. Dice que por la fe Abraham fue declarado justo, sin obras. Porque el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Si tú intentas tener el perdón de Dios, si tú intentas ser declarado por Dios justo por tus obras, estás bajo maldición. ¿Qué maldición? La de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú intentas mostrarte bueno ante Dios, si tú intentas hacer buenas obras y hacer esto y lo otro y lo demás, para que Dios diga, tú sí eres bueno, dice, estás bajo la maldición de Dios. Eso nunca va a pasar, porque cuando quebrantas la ley, la quebrantas. Entonces, ¿cómo nosotros pecadores, que el libro de Isaías nos dice que somos pecadores desde la planta del pie hasta la coronilla, cómo podemos ser declarados justos? Por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Esto se profetizó en el libro. De hecho, hermanos, este es el problema que está resolviendo el profeta Isaías. Les llamo a que en la próxima vez que vuelvan a leer el profeta Isaías en su devocional, intenten identificar esta trama en el profeta Isaías. ¿Cuál es el problema de Isaías? Dice, ¿cómo empieza el profeta? Pueblo pecador, el asno conoce a su dueño, pero ustedes no me han conocido. Estoy harto de sus sacrificios, hastiado estoy de soportarlos. Las lunas nuevas, los días de reposo me son abominación. Pueblo, ustedes no me adoran. Estoy cansado, estoy harto. Y entonces, ¿qué viene sobre ellos? Juicio, juicio. ¿Cómo pueden librar el juicio de Dios? ¿Cómo? Si son justos. El problema es que son injustos. Si son justos se arregla. Ese es el dilema. ¿Cómo pueden ser justos si son pecadores? ¿No es lo que les pregunta el profeta Isaías? ¿Cómo podréis hacerte blanco? ¿Cómo le dice, usando la imagen del etíope, cómo podrá el etíope cambiar su piel? ¿Cómo podrá este animal con las manchas quitárselas? ¿Podrá usar jabón? ¿Podrá usar hierbas para quitarse? Dice, no, son pueblo lleno de maldad. Esos somos nosotros, pecadores llenos de maldad. ¿Cómo podemos ser justos para recibir el perdón de Dios? Oídme, los que seguís la justicia, o sea, los que buscan la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de cantera de donde fuisteis arrancados. Estad atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, mi justicia para luz de los pueblos. El punto del profeta Isaías es que la justicia que necesita el pueblo para que Dios regrese, recuerden hermanos, el pueblo de Israel recibe la ley, viola la ley, ¿y qué pasa? Dios los abandona y los esparce en los confines de la tierra. ¿Sí? Babilonia, Persia y demás. Dice, si ustedes son justos, yo los traeré de regreso y vivirán conmigo. Y otra vez seremos un Dios y un pueblo y habitarán conmigo para siempre. Pero sean justos. ¿Cuál es el problema? No puedes. No podemos, no pudieron. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo enviaré a mi siervo para que les dé la justicia que ustedes no lograron. Yo les daré a mi siervo, pero algunos lo rechazan. Algunos lo rechazan. No hay para ellos. No hay para ellos perdón. Hermanos, vean el mensaje de gracia de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Justamente está a la mitad del libro este texto. No numéricamente hablando, sino teológicamente hablando. El libro de Isaías se divide en dos grandes partes. Capítulo 1 al 39, parte de juicio, 40 al 66, consolación. Les dice, consolad, consolad a mi pueblo. Isaías, háblales palabras de esperanza. ¿Cuáles son las palabras de esperanza? Ya no te preocupes, vamos a dejar tus pecados al lado y vamos a, simplemente échale ganas y vamos a regresar. No. Escucha, decidle a mi pueblo a voces que su tiempo está ya cumplido, que su pecado es perdonado. Su pecado es perdonado, que doble porción se le ha dado.
Oh, esta es la consolación para ti, iglesia de Cristo. Cristo fue castigado por tus pecados. Ya no hay más ira en el Padre para ti. Hermanos, sé que has fallado, sé que fallas, sé que fallamos ante Dios. Pero esta es la promesa del Evangelio. Hemos sido perdonados. Consolad por lo tanto el corazón de mi pueblo, que sus pecados, hacerles saber, sus pecados han sido ya perdonados. Oh hermano, gózate con esta verdad. ¿Y cuál es la invitación para ti, mi amigo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la gran oferta del Evangelio, que no por las obras de la ley, sino por el oír con fe, los hombres reciben la salvación. No te estoy preguntando si crees en Jesús intelectualmente. Historiadores creen en Él. Ni siquiera te estoy preguntando si sí aceptas que Él es Dios y que resucitó. Quizá dices, yo creo eso. Te estoy preguntando, ¿crees en Él como tu Salvador? ¿Estás seguro de la vida eterna porque te abrazas por fe a este Salvador? Puedes decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque lo que vivo yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. ¿Crees esto? O si no, Cristo te manda y te ordena: arrepiéntete de tu incredulidad, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Puedes ver, esto es lo que el hombre no entiende, que es sin obras. Esto es lo que el hombre no puede comprender, que no hay que hacer nada para ganar la salvación. Hay que abrazar a Cristo y su preciosa cruz y confesar a Cristo como nuestro Salvador delante del Padre. Es sin obras. Yo sé, hermanos, y ustedes saben cómo predicamos sobre la necesidad de la santificación, porque el falso evangelio de allá afuera es: Dios puede ser tu Salvador y no tu Señor. Él te da perdón de pecados aunque tu vida nunca cambia y demás. Eso es falso. Como he dicho, cuando Dios te da el perdón, te da un nuevo corazón. Lo confieso y lo creo. Y creo que las buenas obras son necesarias para el cristiano, no para salvación, pero Dios nos las preparó para que andemos en buenas obras, para que hagamos caridad, para que prediquemos el evangelio, para que nos ayudemos entre nosotros y demás. Lo creo, pero predico un evangelio de la sola fe, sin las obras de la ley, porque es el evangelio de Pablo. Cualquier añadidura a este evangelio de la sola fe sin las obras de la ley es anatema, es falso. Huye de él. Huye del evangelio que te dice fe más algo, fe más obras, fe más peregrinar, fe más esto, fe más lo otro. Pura fe. Oh, no te intentes hacer limpio para venir a Cristo. Yo sé que estás en tus pecados. Yo sé que estás sucio en tus pecados. Ven en tus sangres, ven en tu suciedad y Él te perdona y te limpia y te sana. ¿No pasó eso con el leproso? Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Quiero ser limpio. Oh, ya me acuerdo de la mujer que iba caminando tras Jesús. ¿Recuerdan esa escena? Jesús iba caminando, una multitud tras él, y de repente se detiene porque dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos como que se molestan. Y dice: Señor, ¿la multitud te aprieta y dices que alguien te ha tocado? Jesús contesta: sí, porque conozco que virtud ha salido de mí. Oh, hermosas palabras. Y entonces pregunta: ¿quién me ha tocado? Y ahí estaba la mujer en sus sangres.
Y ahí estaba la mujer sucia, que con la fe tocó a Jesús de su manto y le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. Oh, que hoy no con tu mente solamente, que no solo con tu intelecto, pero con tu corazón, tocaras a Cristo como esta mujer. Oh, yo te prometo algo. No escucharías palabras diferentes que las que escuchó esta mujer. Hija, sé limpia. Esto es, tus pecados te son perdonados. Oh, ¿por qué has de retardar esa salvación? El tiempo se ha ido y no puedo sino ser breve en el último punto de nuestro texto. Y la pregunta es sencilla: ¿por qué Cristo puede darnos justificación? ¿Qué es justificación? Ser declarados justos. ¿Cómo? Cuando por la fe tomamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ¿por qué Él puede darnos justificación? Dos razones en nuestro texto. Por su conocimiento justificará mi siervo, ¿qué? Mi siervo justo. Justo a muchos. Además dice, lean conmigo Isaías 53:11, la última parte: y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué Cristo puede darte justificación? Porque Él llevó nuestros pecados en el madero. Oh, hermanos, alaben a su Salvador. Proclámenle alabanzas. Con su corazón exáltenlo. Él nos ha hecho justos. Porque cuando nosotros éramos culpables, dice el apóstol Pablo, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue castigado en nuestro lugar. Recuerden el lenguaje de Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestros pecados. El castigo que nos daba la paz le cayó a Él. El castigo le cayó a Él. Por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en Él. Oh, es por eso que es blasfemo intentar salvarnos por las obras. Porque es decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente para mí. Necesito algo más. No, Él cargó los pecados. Todos. Oh, pecador. Tú que sientes el peso de la ley y saboreas la multitud de tus pecados. Él pagó por los pecados. En Él hay perdón. Él los llevó sobre su cuerpo. Él los cargó en el madero. Hay perdón para ti. Cristo fue castigado por los pecados que Él no cometió, por nuestros pecados. Por eso Él nos puede dar el perdón. Es por eso que Él nos puede dar el certificado de perdón. Libre, inocente, sin culpa. Pero en segundo lugar, nos justifica no solo porque murió por nuestros pecados, sino porque Él es justo. Hay una diferencia entre ser inocente y ser justo. Ser inocente es no tener culpa. Ser justo es tener buenas obras a su favor. Hermano, nadie entrará al cielo sin buenas obras. Esperen, tranquilos, porque algunos toman esto y después empiezan a decir, ay, ahí enseñan salvación por obras y demás. Escuchen, nadie entrará al cielo si no tiene buenas obras, pero nosotros naturalmente no las podemos crear. Cristo las hizo
para dárnoslas. Cristo pagó nuestros pecados y obedeció la ley perfectamente para darnos esas vestiduras perfectas. Sí, nosotros solo tenemos ropas sucias. Y aun si nos quitaran los pecados, ahora estamos sin ropas. Cristo obedeció la ley, guardó la ley, hizo toda buena obra para ponérnoslas y vestirnos con ellas. Esto fue justamente lo que Martín Lutero llamó una justicia alienígena. Una justicia alienígena. ¿Qué es justicia? Obediencia perfecta. Nosotros, hermanos, entraremos al cielo porque somos justos. No habrá injusto. ¿No cantamos eso en Jeremías? Abrir las puertas y entrará ¿quién? La gente justa. ¿Cuál gente justa? La gente que ha sido perdonada. La gente que recibe la justicia de Cristo. Aquella que guarda estas verdades. Así es como somos vestidos. Por eso se llama justicia alienígena. Literalmente en el latín. Una justicia extra nos. Que no es nuestra. Proviene de fuera. Cristo no solo te da el perdón de los pecados, te viste de su perfecta justicia. Oh hermano, esta es la esperanza de la vida eterna que nos aguarda. Hermano, tu salvación está segura. Tu perdón está comprado. Que recibas consolación por esta preciosa verdad. Y amigo, ¿qué te diré? Sino intentaré una vez más llamarte a la fe en Cristo. No te quedes fuera. Muchos caminaron cerca de Jesús, pero solo una lo tocó con fe. O que no estés caminando cerca de Jesús sin tocarlo por la fe.